Las medidas de Donald Trump en el ámbito del comercio internacional están siendo especialmente polémicas. Analizamos la nueva política comercial de Estados Unidos con Clinton López. Hola Clinton, ¿qué consecuencias tendrá la retirada de Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Comercial del Pacífico? Es interesante, es un tema que ha sonado mucho en las radios y en los medios de comunicación en general. Por todos lados hablan de la retirada de Estados Unidos del TPP y la verdad es de que el acuerdo estaba aprobado más o menos, habían llegado a un acuerdo en 2015, pero no había entrado en vigencia, ¿no? Obviamente el país más importante y que le interesaba estar en ese tratado era los Estados Unidos y el otro peso pesado, digamos, era Japón. Y después habían otros países importantes, pero no del tamaño de estas dos economías. Entonces, ahora que se retira, pues mira, obviamente los tratados de libre comercio abren espacios para aprovechar todas las economías que participan, ciertos beneficios que se genera del libre comercio, del free trade. Pero hay que tomar en cuenta algo que habitualmente no se toma en cuenta cuando se habla de tratados de libre comercio, que es un concepto que en economía se conoce como trade diversion. Este concepto es un concepto muy interesante que básicamente lo que nos dice es que si las tarifas, digamos, los aranceles, son idénticas para todas las naciones desde un país, terminas haciendo siempre negocios con la persona o con las personas en los países donde más eficientemente se produce. Cuando entras a hacer tratados de libre comercio con regiones y con países específicos, corres el riesgo de creer que por una medida, entre comillas, discriminatoria de tener free trade con algunos países y no con otros, puedes tener la ilusión de que estás comprándole al sector más eficiente, cuando en realidad no, sino es producido a la aparente eficiencia porque estás castigando con tarifas a algunos y algunos países y a algunos países no. Entonces, en ese sentido, no sé realmente cuál hubiera sido los efectos del TPP, si hubiera generado algún tipo de trade diversion, digamos, para Estados Unidos, digamos, de comerciar más con Japón, por ejemplo, de lo que pudiera comerciar con China, haciendo aparentemente más eficiente el comercio con Japón que el comercio con China. Entonces, bueno, me imagino que esta iniciativa se va a caer sin que Estados Unidos esté presente, que era probablemente el más interesado junto con Japón para hacerle frente a China, pero no necesariamente un acuerdo comercial como lo iban a firmar iba a ser necesariamente lo más eficiente para Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, contrario a las políticas actuales, lo que le convendría, como le convendría a cualquier economía del mundo, es abrirse unilateralmente para que aprovechar realmente las eficiencias del mundo en términos generales. ¿En tu opinión será el gobierno de Donald Trump más beligerante con China de lo que fueron los gobiernos anteriores? En general puede ser que la administración actual sea más beligerante o por lo menos que haga más ruido que las anteriores. Ahora, el gobierno chino tiene una cantidad de bonos del Tesoro americanos comprados en sus reservas y tienen miles de millones de reservas en dólares de los Estados Unidos, que no creo que ni a los Estados Unidos ni a China les convenga entrar en una confrontación muy directa, en todo sentido, digamos. Entonces no creo realmente que vaya a ser una posición más beligerante, sino que probablemente va a ser una negociación por el estilo del presidente norteamericano más directa, pero no creo que vaya a ser realmente una posición más beligerante. Creo que más bien es un tema de política interna norteamericana, de cumplir con promesas, de hacer ver que está tratando de cumplir las promesas que hizo en campaña y que eso incluye no tenerle miedo a China, pero no creo realmente por las condiciones económicas y los profundos lazos comerciales y los prejuicios que habrían, fíjate, no solo para las empresas chinas, sino para las empresas norteamericanas y para la población norteamericana, ¿no? Del ingreso de productos chinos a Estados Unidos, que realmente tengan una posición más beligerante. No creo que vaya a darse. Y ya para terminar, ¿en qué sentido le interesa a Estados Unidos renegociar el NAFTA? Mira, yo creo que hay mucho ruido mediático, pero sí creo, digamos, el NAFTA creo que es un tema más sensible para Estados Unidos por la cercanía y porque hay una gran cantidad de votantes que votó por un tema ahí en contra de la emigración o la inmigración a Estados Unidos de parte de los latinoamericanos, porque
cuando hablan de México realmente hablan de la frontera del sur para abajo, ¿no? Y ahí estará toda Centroamérica y los países sudamericanos que emigran, porque al final no hay mucha diferencia para este votante. Probablemente los latinos somos latinos, digamos, desde México hasta la Patagonia, ¿no? Entonces yo creo que es un tema más sensible, porque mira, revisando un poco las fechas de los acuerdos, yo recuerdo que yo cuando iba a cumplir alrededor de 15 años mi abuelo vivió en Washington, D.C. durante 30 años, trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo estaba de visita con mi papá y mi hermano en Washington, D.C. cuando fue la votación de aprobación del Congreso en 1993 para que entrara en vigencia en 1994. Y te digo que lo que yo recuerdo, digamos, como niño ahí, es que había mucho miedo. Había mucho miedo. En esa época no había la cantidad de inmigración latinoamericana en el norte de Estados Unidos. Y pensando que Washington es un poco norte, aunque no tan norte, había muy poco latino. Vas ahora a Washington y a estos lugares, Boston, inclusive Nueva York, que está lleno de latinos en muchos trabajos. Ahora, esto es beneficioso para Estados Unidos, pero la clase votante que votó por estas personas probablemente son personas de lo que se conoce como las regiones desindustrializadas de Estados Unidos. Estas regiones desindustrializadas de Estados Unidos muchas veces son trabajadores que trabajaron durante 20 años, durante 25 años en industrias, por ejemplo, y usemos en la industria del automóvil, que es la que más ha utilizado como forma retórica para hablar de este tema, donde probablemente fue mucho más barato para las empresas norteamericanas poner sus fábricas de ensamblaje en México que mantenerlas en Estados Unidos. Y esto me lleva al tema que creo yo que es más importante. Cuando tú negocias un tratado de libre comercio y cuando estás tratando de hablar realmente de una integración económica, no estás hablando únicamente de transferencia de bienes. El tratado de libre comercio, desafortunadamente, más o menos es eso, porque tú vas a ver la frontera norte de Estados Unidos y los canadienses y los americanos se mueven muy fácilmente. Pero la frontera sur no es así. Y entonces una región económica realmente libre no está completa hasta que tienes movimiento de personas. Entonces hay un buen movimiento de capitales y hay un buen movimiento de comercio, pero no hay movimiento de personas. Obviamente, cuando firmas un tratado de libre comercio que te da bastante flexibilidad en el movimiento de mercancías y en el movimiento de capitales, que es más o menos lo que tienes en NAFTA, te quedas con un problema, que la movilidad de personas tiene que eventualmente pasar para que se ajuste, ¿no?, toda la economía, porque, bueno, y también hay un factor cultural, porque ponte a pensar, dime, las industrias, las maquilas o las fábricas que se mueven de Estados Unidos a México, porque es más barato, bueno, probablemente habría que tener algún tipo de flujo migratorio de Estados Unidos a México para perseguir esos trabajos, pero los americanos por cualquier motivo no lo hacen y porque realmente el flujo migratorio tampoco existe tanto. Y probablemente no se hubieran perdido tantos empleos si el flujo de la mano de obra mexicana fuera totalmente libre para los Estados Unidos. Y entonces el proceso de ajuste hubiera sido mucho más fácil. Ahora, habría que ver realmente cuánto estas personas que votaron por Trump lo están haciendo realmente porque han tenido o perciben, fíjate, perciben como tema imaginario un prejuicio realmente por el Tratado de Libre Comercio y cuánta lo hacen realmente por una retórica puramente nacionalista, ¿no? Que eso escapa de la racionalidad económica. Pero en mi punto, digamos, probablemente ningún tratado de libre comercio es completo cuando tienes movimiento de mercancías, tienes movimiento de capitales, pero no tienes movimiento de personas. Y eso puede hacer que los ajustes que se dan para buscar la eficiencia, digamos, global de las economías, no se den. Entonces, puede ser, digamos, porque los mexicanos también tienen algún tipo de queja al Tratado de Libre Comercio porque dicen que destruye la industria nacional, pero es menos porque el flujo de personas, aunque sea ilegalmente, ha dado. Pero, como te digo, por factores culturales o porque, por lo que sea, el flujo migratorio para el sur no se ha dado. Entonces, si no hay ajuste en movimiento de personas, es probable que tenga costos, digamos, en los tratados de libre comercio en términos de movimiento de mercancías y movimiento de capitales. Ahora, yo no creo, honestamente, que a los Estados Unidos les interese mucho renegociar el Tratado de Libre Comercio. De hecho, hay bastantes organizaciones comerciales en Estados Unidos, inclusive para la propia industria de automóviles,
no creo que fuera beneficioso ponerle tarifas o algún tipo de restricción a los movimientos de capitales, porque ahora, si tú te pones a estudiar un poco la industria del automóvil, es una integración, una cadena de producción que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, al momento de ponerle algún tipo de tarifa o algún tipo de restricción, a quien vas a perjudicar, entre otras personas, son a los productores norteamericanos de vehículos, que además ha sido una industria que en los últimos 20, 30 años ha dejado de tener, sobre todo después de las crisis del 2008, unos 10 años ya, ¿no? Pero en los últimos 20 años ha dejado de ser la industria tan importante que era y se la ha comido las industrias japonesas y las europeas, ¿no? Creo que por ahí iría mi comentario sobre el NAFTA. En sentido real, no creo que le interese demasiado a los Estados Unidos renegociarlo, pero creo que sí hay una retórica bien importante ahí para hablar de eso. No creo que se vaya a renegociar tan fácilmente. Como te digo, hay muchos intereses creados para las propias compañías norteamericanas y que son cadenas de producción que incluyen Canadá, Estados Unidos y México, entonces no creo que pase. Pero en sentido teórico y general deberíamos de tener regiones de libre comercio que incluye movimiento de personas, que no incluyó el NAFTA. Y en ese sentido puede ser que los ajustes que haya provocado el movimiento de mercancías y capitales haya tenido algún tipo de costo para algunas poblaciones específicas, tanto en Estados Unidos como México. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Clinton López por atendernos y hasta la próxima.